Y los quisiera invitar a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, vamos a leer el verso 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre, yo te ruego esta noche con todo mi corazón que tú uses mi vida, Señor. Que mi vida hoy en tus manos sea un instrumento, Señor, para bendición de tu pueblo. Que la palabra que vamos a compartir esta noche sea totalmente guiada por ti, Señor. Yo me rindo ante tu realeza, grandeza. Yo quiero estar bajo tu reinado, Dios, y ser un súbdito obediente. Ayúdame, por favor, socórreme para poder hacer las cosas y decir las cosas que tú quieres que diga, Señor. En tu nombre, Señor, yo te pido que cierres mi boca si lo que voy a decir no es tuyo, Padre, y me permitas hablar con todo el denuedo y la sabiduría que solo de ti, Padre de lo alto, puede venir para nosotros. Gracias, Jesús, gracias por estar aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué Pablo dice, sigan mi ejemplo? ¿Será que Pablo era un hombre orgulloso, soberbio, vanidoso, vano? No, ¿verdad? Es muy simple. Lo que vemos en este primer versículo, y créanme que nos vamos a detener en varios versículos que hablan al respecto, pero lo que vemos en este primer versículo es algo glorioso de verdad. Porque predicar el evangelio implica que uno tenga una vida llena de la guianza que solo la Biblia puede dar a un corazón. No es posible predicar el evangelio sin conocer la Biblia, porque conociendo a la Biblia y lo que en ella está escrito, nosotros conocemos a Cristo. La revelación de la Biblia es para aquellos que anhelan, aquellos que tienen sed, hambre, dice la Biblia en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo no sé cuántos trajeron hambre y sed esta noche, pero yo tengo hambre y tengo sed de justicia. La sed que el Señor manifiesta que debemos tener es una sed hacia lo genuino, lo verdadero, lo honesto, lo de buen nombre, lo recto, lo que podamos realmente seguir. Y en este caso estamos viendo hablar a un líder, no a un hombre vanidoso. Él no pretendía ser mejor que los demás o haber alcanzado una sabiduría por encima de la de todos los que en esa época existían. Lo que está diciendo aquí es bien sencillo. Está diciendo, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque él había convivido por lo menos 2 años con esta gente. Y en esos 2 años él había dado a conocer el poder del Espíritu en su vida. Él, como Pablo, no tenía nada que ofrecer, pero lleno del Espíritu Santo tenía mucho que dar. Y él se los había dado sin reservas, sin detener su mano, cuando era Dios el que le empujaba a hacer una oración por un enfermo, a devolver la vista a un ciego, a sanar a alguien que estuviera grave o a darle incluso vida a un muerto. Vamos a leer a Pablo escribir que los rudimentos de la fe, dentro de la lista de rudimentos, como decir el ABC de la fe, estaba la resurrección de muertos. O sea que la resurrección de muertos es para principiantes en la fe. Porque él dice, esos son los rudimentos, es decir, con lo que empezamos. Pero todos esos milagros, todas esas cosas que Dios hizo a través de este varón, le daban la autoridad y le daban el liderazgo para poder decir, imítenme. Muchas veces hemos dicho, yo no me atrevería a decir algo así. Porque si uno es bien honesto, uno no ha caminado como este varón caminó. Ahora, también tenemos que considerar algo, que no es que yo quiera menoscabarlo para nada, pero hermanos, él fue al cielo. Él recibió el evangelio de primera mano. Y lo vamos a ver en este capítulo. Cómo él revela, cómo Dios en esos 3 días que él estuvo en aquella casa, se recuerda, cuando él respirando amenazas, dice el capítulo 9 de Hechos, iba con cartas de autoridad para tomar aún a los que estaban en Damasco, y va él pero deseando atrapar a los cristianos y acabar con esa gente, cuando todos sabemos la historia de su conversión. Quedó ciego y durante 3 días fue llevado al paraíso. Es tan impactante esa experiencia que él se atreve a escribir de esto 14 años después de ese evento. Es impresionante cómo él fue llevado a aquel lugar. Y créanme, poner los pies ahí y ver lo que él vio le cambia la vida a cualquiera. Y el deseo de ir al cielo para él, por eso era tan apremiante, era tan grande en su corazón,
porque él ya había estado allá. A él no lo va a tomar por sorpresa como a nosotros llegar al cielo. El liderazgo de este varón era un liderazgo bien hermoso y un ejemplo para todos los que queremos en algún momento servir al Señor en la obra, sea el ramo o sea el ministerio que vayamos a tomar. Siempre debemos considerar a Pablo como un buen ejemplo a seguir. Un hombre que fue fiel a sus convicciones, y no tanto a sus convicciones, sino a las convicciones que Dios puso en su corazón. Recuerden siempre que un líder, y vamos a hablar hoy de la autoridad y del liderazgo, porque de eso vamos a hablar en esta primera parte del capítulo. Un líder es aquel que camina y los demás lo siguen. Jamás un líder le dice a alguien seguime. Otra cosa, un líder ejerce su liderazgo sin violencia, sin ejercer temor sobre los demás. Cuando ustedes miren a alguien que dice, ah, mira qué buen líder, él sí sabe mandar, porque él viene enojado, ese no es un líder, es un fantoche. Un líder no necesita alzar la voz para hacerse oír. Jesús hablaba a multitudes y no tenía el micrófono que hoy podemos usar en la iglesia. Él le hablaba a multitudes, 5,000 personas, 10,000 personas, sin contar con los recursos que ahora tenemos. Pero la gente lo seguía por una sencilla razón: en Jesús había un liderazgo. Y es algo interesante cuando nosotros comprendemos esto, porque realmente, si somos bien acuciosos, nos damos cuenta de que él no podía decirle a los corintios, imiten a Jesús, porque no lo conocían. Yo no les puedo dar lo que no tengo, hermanos. Si mi hermano Otto viniera y me dijera, hermano Bayno, ¿cuánto nos amamos? Yo le diría, sí, hermano, nos amamos de todo corazón. Y me dijera, pues por ese amor te quiero pedir 1,000,000 de quetzales. Yo le diría con tristeza, hermano, no tengo. 1,000,000 de abrazos, hasta más te doy. Y sin cobrarte intereses. Pero esa cantidad yo no la tengo, no te puedo dar lo que no tengo. ¿Se recuerdan aquel hombre que estaba a la puerta de la Hermosa, que estaba tuido, estaba ahí lisiado, y que cuando vio venir contentos a Pedro y a Juan, digo, ah, estos tienen dinero, porque si andan así de contentos, eso es sinónimo de que cargan dinero, no andan con penas económicas, porque cuando uno no tiene dinero se ve en la cara, ¿verdad? Pero estos venían contentos, y dice, a la hora de la oración, o sea, ellos iban a orar, a hablar con Dios al templo. Y ese hombre les dijo, por favor, una ayuda. Y lo que llama la atención es que viene Pedro, que ya era un líder para entonces, y le dice al hombre, míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y lo levantó, dice que lo jaló de la mano y lo levantó, y en el momento fue sanado. Un líder sabe qué tiene. Un líder no le tiene que decir, mire, usted tiene esto, tiene esto. Un líder sabe qué es lo que puede, lo que no puede, lo que sabe, lo que entiende. El líder está bien claro y definido. Y este hombre era un líder. Por eso la gente lo seguía. Y más adelante vamos a ver cómo él dice que agradece a esta gente que obedece lo que él les manda. Porque ya vimos toda la cantidad de problemas que había en esa iglesia. De todo tipo. Y él aquí está haciendo una carta para establecer orden. Cuando fue la Revolución Francesa, a mi hijo le dejaron un trabajo de eso. La Revolución Francesa provocó en las masas levantarse contra contra el rey, la monarquía. Y se formó un movimiento anárquico, es la palabra. Un movimiento que proclamaba la anarquía, que era, yo no le hago caso a nadie, no le pago impuestos a nadie, yo hago lo que a mí me dé la gana. Y juntémonos para hacer lo que nos dé la gana. Y se juntaron y fueron un montón. Y hermanos, a un pueblo indignado no hay ejército que lo detenga. Fue tal el poder de la anarquía y la bajeza humana que se provocó a raíz de no haber un liderazgo y no haber a quien respetar, ni ley que respetar, que le hablaron a la iglesia, aunque en ese tiempo ya dejaron de creer en el Señor, pero le hablaron a los de la iglesia y dijeron, miren, abran iglesias, pongamos iglesias, que la gente vaya a la iglesia, porque a lo único que ellos se sujetan y los detiene es Dios. Y buscaron la iglesia como una solución política.
ahorita hace un momento hablábamos de eso con mi hermano Rudy. Me decía él, ¿los cristianos pueden involucrarse en política? Ojalá. Buenos hombres, no digo cristianos, hombres temerosos y conocedores de la palabra de Dios, temerosos de Dios, hombres con rectitud en su corazón, verticales, que esas personas ocupen esos cargos públicos haciendo un trabajo digno y respetable. Hace muchísimos años a mí me cuentan mis padres, mis abuelos, que decir él es maestro era un alto honor. Alguien que era un profesor, un maestro, y más si me era conocido por ser de un colegio de trayectoria, ¿verdad? Como aquellos colegios, no sé, el Infantes, el Europeo, colegios que habían antes, y un maestro de los mejores de esos colegios era conocido en cualquier parte y respetado. Pero miren a nuestros queridos maestros hoy día. Nadie los quiere ni los respeta. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo. Aparentemente hay un liderazgo, pero realmente no lo hay. Ahora, sí quiero aclarar algo. Cualquier persona que está involucrada en un servicio a Dios, óigase o léase, pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, no puede ejercer un cargo público dentro de lo que es política. Porque él ya tiene una labor que hacer y su labor está definida. Ahora, de los que ocupan la iglesia y de las personas que van a la iglesia con un verdadero fervor y una búsqueda genuina de la verdad y de Dios, y que defienden su fe con el testimonio de vida, ojalá se involucren, aunque esa gente no se va a involucrar en esos ambientes porque son ambientes altamente corruptos. Y eso no es solo en Guatemala, es en todo el mundo. Por una sencilla razón, una palabra ahí tan simple como los intereses creados. Ahí están los intereses creados. Aquí en nuestra nación yo miro que el presidente quiere hacer algo y todos en el Congreso están los que están en contra, ¿verdad? No quieren que hace aquí porque no, se van a robar, y que no haga aquello porque se lo va a robar. Ah, pero si fuera el candidato de ellos el que estuviera diciendo, entonces serían los de este presidente los que están diciendo no, porque entonces se lo va. O sea, jamás se van a poner de acuerdo por los intereses creados y porque ellos obedecen a su propio beneficio y no el interés del pueblo. Ojalá haya gente, y espero en Dios, tengo el optimismo de creer que dentro de todas esas personas existen algunos que de verdad aman esta nación y quieren ver el bien para esta nación y hacen su lucha desde donde están. Pero es muy difícil porque es un sistema totalmente corrupto. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo. No hay un liderazgo realmente. En estas naciones latinoamericanas, ¿quiénes son los que ganan las elecciones? Los que tienen mejor cancioncita, los que invierten más en publicidad, los que tienen las pancartas y los espectaculares más formidables, los que utilizan música y bailes y un montón de regalan comida o regalan muletas o regalan palanganas o playeras o gorras. Ese es el que al final gana. O el que viene y les dice que les va a regalar dinero. Todos votan por él si todos quieren dinero. Pero noten que nuestros pueblos no van a votar realmente con un conocimiento del liderazgo y del plan y de lo que esa persona tiene ya definido que va a ir a hacer. Votamos por la canción, o votamos porque este nos cae bien, o porque se mira buena gente, o porque todos van a votar por él, entonces ¿para qué voy a desperdiciar mi voto en el otro? Noten cómo es que en nuestro país y en la Latinoamérica que tanto amo, nos falta todavía esa madurez política. Y no es que yo vaya a utilizar esto para hablar política, porque a mí la política así para nada se me da. Entonces, veamos una llamada, veamos Filipenses 3:17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Le está diciendo a los de Filipos: sean imitadores de mí y vean y miren cómo se conducen. El líder sabe señalar la ruta y quiénes son idóneos para atravesar esa ruta. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a el África
¿Creen ustedes que podemos bajarnos del aeropuerto en el África y salir a la selva y agarrar un vehículo y meternos a la selva y ya? Porque ¿qué podemos hacer? No, tiene que ir un guía, tiene que haber un líder, un conocedor, alguien que nos diga, por aquí es seguro, por aquí no. A esta gente hay que entrarle por aquí, a estos aborígenes se les gana de esta manera y entonces nos van a ayudar. Un líder conoce y sabe decir, observen. El líder identifica el entorno, identifica las intenciones y ve el liderazgo en otros, porque aquí está invitando a que vean el liderazgo en otros. Un líder verdadero de Dios no dice, mírenme solo a mí porque solo yo tengo la verdad, solo yo puedo guiarlos, no miren a nadie más, yo soy el líder, solo a mí. Un verdadero líder de Dios dice, observen. Y hay algo interesante. Estos que está mencionando aquí el apóstol, que está diciendo que se conducen según el ejemplo, quiere decir que eran seguidores que se volvieron líderes. La consecuencia de la obediencia y de seguir a un líder va a provocar en nosotros convertirnos en algún momento en un líder. Y aunque ustedes no lo crean, muchos de ustedes acá ejercen liderazgo y no se han enterado todavía. Porque bajo su autoridad o bajo su cuidado tienen o a una familia, o a un hijo, o varios hijos, o una casa, cosas, o sea, un trabajo. Y entonces ejercen un liderazgo. Pero cuando alguien, un hijo de Dios, entiende que tiene que estar, miren, atento, porque el líder avisa a los demás, quiero que estén atentos. No me sigan solo por seguirme. Analicen, piensen, evalúen y pídanle a Dios que les dé sabiduría para hacerlo. Porque aquí el punto es que era gente que seguía a Dios. Un líder cristiano, un líder que es creyente, va a provocar en otros la necesidad de llegar a ser líderes también. Porque las ovejas producen ovejas, los líderes producen líderes. Pablo producía líderes. Ahí tenemos a Timoteo, ahí tenemos a mucha gente a la que de andar con Pablo aprendieron a ser líderes. Aún Pedro menciona en sus cartas que el hermano Pablo enseña cosas difíciles para muchos de entender, pero es notable lo que él hace. O sea, reconocido aún por un líder como Pedro era Pablo, y tuvieron sus encontronazos, pero eso no impidió que ellos tuvieran una relación productiva para la obra de Dios y que pudieran arreglar las diferencias. Un líder tiene esa capacidad de negociación. Un líder no es el que impone su voluntad y hace lo que yo digo porque aquí mando yo, no. Un líder escucha y cuando se equivoca rectifica y acepta su error, pero lo enmenda, o sea, lo corrige. Ese es un verdadero líder y la gente lo respeta más aún por eso, porque es una persona abierta, es una persona que tiene conocimiento y guianza de Dios y que va a actuar conforme a la voluntad de Dios y no a la suya. Es alguien que está bajo la tutela, la guianza y la luz de la palabra. Así dijo el pastor el domingo, si se recuerdan. Digo que en el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y más adelante dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El líder conoce esta luz y vive para esta luz y se alimenta de esta luz y llena su interior de luz, porque él busca tener una comunión estrecha con Dios. Así lo debemos anhelar nosotros también. Si van conmigo a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, sigue diciendo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Miren qué interesante esta llamada. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Miren qué bonito, pero no solo de ellos. Dice, y del Señor. Aquí estamos empezando a descubrir por qué él decía, imítenme. Porque él lo que quería era llevar a la gente a Cristo, no hacia él. En el mundo, el líder del mundo quiere que todo el mundo crea que él es la respuesta, el camino, la luz. Este líder entendía que había un líder superior, que era el Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor. Y él decía, síganme. Pero síganme era para, los voy a llevar a la cruz, los voy a llevar a Cristo. Y cuando los tenía enfrente les decía, ese es el líder al que tienen que seguir.
al Cristo que resucitó, al Jesús, al Dios Todopoderoso. Hacia ahí los llevo. Por eso les dije, imítenme, porque yo para allá voy. Va a haber gente en el camino de ustedes, en el camino de la vida, que les va a querer señalar sus faltas en el pasado, como lo hicieron con Pablo. Pero saben que Pablo estaba puro aquel juego. Yo de niño jugué en la calle y gracias a Dios no había Nintendo, ni Wii, ni nada de eso. Jugué trompos, 5, arrancacebolla y todos esos juegos que se practicaban en la infancia. Todavía disfruté eso, salí con las mamás a jugar a la cuadra. Y había un juego que se llamaba ¿Qué vendes, María? ¿Alguno de ustedes jugó el ¿Qué vendes, María? Y cuando María decía tomate, le decían 1000 cosas y ella decía tomate, y serio, tomate. No puede decir otra cosa que no fuera tomate. Pues fíjense que este apóstol hacía algo similar. Cuando le decía, pero usted jalaba del pelo a la gente y la sacaba de sus casas. Usted todo el mundo le tiene miedo porque usted es terrible. Fíjese que para allá voy a unir al Cristo de la gloria. Él decía, yo ya no miro para atrás. Fíjese que estoy tan ocupado siguiendo mi meta que no tengo tiempo de ver el pasado. En el vehículo de Pablo no había retrovisores. Nunca reparaba en el pasado. Siempre él avanzaba. Él tenía una meta. Miren, no tener metas en la vida es lo que no nos permite ejercer un liderazgo. Porque debe de haber metas que alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Este hombre tenía metas a largo plazo, pero también a corto plazo. Y por eso ejercía un liderazgo tan fabuloso. Y todo el mundo quería seguirlo, porque él tenía no todas las respuestas, sino al que da todas las respuestas. Él tenía a Cristo morando en su corazón. Ojo también, porque no había Biblias, hermanos. La Biblia se estaba escribiendo, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Y fue la mano de ese hombre la que escribió más del 50% del Nuevo Testamento. Entonces él tenía que ejercer la palabra con su vida, dar el mensaje con su testimonio, con el poder del Espíritu fluyendo a través de él. Un líder no pretende apantallar a nadie. Un líder sabe quién es y dónde está parado. Y este hombre sabía quién era. Y por eso les está diciendo a ellos, y vosotros vinisteis a ser imitadores. Qué bonito imitar lo bueno de nuestros líderes, ¿verdad? Ojo, porque no era perfecto. Él tenía deficiencias de carácter, él tenía errores, él era un ser humano, no era Dios, era solo un líder. El líder debe comprender eso. Porque si el líder empieza a pretender solucionarle la vida a todo el mundo, va a caer en una vacíez sin sentido. El líder comprende que es Dios el que resuelve las cosas. Él solo es una guía para el camino. Alguien a quien imitar, a quien seguir. Qué importante es. Recuerdo una anécdota de un hombre que en el campo tuvo que atravesar por donde había muchos espinos y abrojos en el camino, que tenía que ir a atravesar el lugar, ir a hacer algo y regresar, y su hijito descalzo, porque él tenía unos caitones, y su hijito descalzo, pequeñito, venía con él, y le dijo, quédate aquí, yo solo voy a ir a hacer lo que tengo que hacer de aquel lado, y luego regreso, no me sigas, porque tú no tenés calzado y te vas a lastimar tus pies seriamente, porque hay muchas espinas, y son bien, pero bien agudas y duras, entonces quédate aquí. Y él atravesó con sus caitones, él atravesó el campo y aplastaba las cosas y sin problema llegó al otro lado. Pero cuando se detuvo, ¡tum!, topó el niño atrás de él. Horrorizado se volteó y lo levantó y le dio los piecitos y le decía, te dije que te quedaras allá, ya te has de haber lastimado tus pies. Y el niño le dijo, no papito, no me lastimé, ni una espina se me ensartó. Pero ¿y cómo hiciste, niño, para atravesar este largo campo lleno de espinas? Es que fui poniendo mi piecito donde ponías tú el tuyo, porque tus caitones aplastan todo lo que puede lastimar, y entonces yo caminé sobre tus huellas y por eso no me golpeé mis piecitos. El líder allana el camino, hermanos. Este hombre, Pablo, allanaba el camino, lo hacía más fácil, no regalado, porque regalado uno no aprecia las cosas, fíjense. Lo que cuesta se aprecia, decían las abuelitas, ¿verdad? Porque lo que no cuesta se hace fiesta, ¿verdad? No nos importa. Lo malbaratamos, lo despilfarramos, porque no nos costó.
Pero cuando algo nos ha costado, entonces lo cuidamos, lo apreciamos y lo valoramos. Primera de Tesalonicenses, siempre ahí en el capítulo 2, verso 14. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, les está diciendo, imitaron a tal grado que hasta en los sufrimientos fueron capaces de imitar a los de la iglesia de Judea, que la persiguieron sus propios hermanos para aniquilarla y para destruirla y para arruinar a la iglesia de Cristo. Y ustedes aquí en Tesalónica han sabido soportar igual de sus propios paisanos el ser atacados, pero ustedes han permanecido porque tienen bien claro el camino hacia donde se dirigen. Un buen liderazgo es aquel que reconoce los peligros, pero que sabe infundir tal fuerza espiritual en los que siguen, que la gente tiene confianza de que aunque va a haber lucha, al final hay victoria. La Biblia dice que nosotros somos más que derrotados. No, la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es la razón de nuestra más que victoria. A mí me gustó una explicación que dio un hermano y la escuché, no me acuerdo si en la televisión, en algún lugar donde fui, pero el hermano dijo que un más que vencedor era aquel que sin haber tenido que luchar obtenía el premio de la victoria y el galardón sin haber hecho nada. No tuvo que esforzarse o luchar o contender, sino simplemente llegar y ocupar un lugar con todos los beneficios que otro ganó por él. Cristo pagó todo lo que había que pagar por cada uno de nosotros. Y por eso somos más que vencedores, porque no tuvimos que luchar nosotros por nuestra salvación. Él peleó por nosotros en la cruz el derecho de nuestra salvación y lo ganó, hermanos. Por eso el pastor predicó de la resurrección. Y qué importante es para los cristianos entender la resurrección. Porque vean cuántos cristianos andan con el miedo de saber, ¿será que sí o será que no me voy al cielo? Hermano amado, si Cristo ofreciera una salvación así, que pudiera perderse, hermano amado, yo creo que no buscaríamos ese camino. Pero lo que Cristo ofrece es sólido, es eterno, es fuerte. Porque la salvación que Él ofrece, cuando uno la llega a comprender y uno llega a establecer que no es por mi obra ni por lo que yo haga, sino por la obra y méritos de Cristo que yo obtengo la vida eterna, y por poner mi corazón y mi fe en Jesucristo que yo me voy al cielo, entonces no tengo yo más que obedecer y hacer lo que Él me diga. Qué importante hacer lo que un líder nos dice y que un líder nos lleve directamente a la obediencia del Señor. Ahora, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a leer el verso 7 y el verso 9. El verso 7 dice, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Verso 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, no porque no tuvieran derecho a hacer tantas cosas, dice él, sino por el hecho de dar un buen ejemplo fue que actuaron como actuaron, para que ellos imitaran la buena actitud y el buen caminar de ese liderazgo. Ahora, Pablo estuvo en Corinto, como ya dijimos, 2 años y pudo establecer una relación de confianza con muchas de las personas, tal vez no con todos, pero con muchos de la iglesia de Corinto, posiblemente con todos. Pero lo que quiero llegar es a esto: el líder entiende que se tiene que relacionar con los que lo siguen. No podemos ser líderes y ser indiferentes a todos los que vienen detrás de nosotros. Tenemos que prestar atención a sus necesidades y medir nuestras palabras, medir nuestras actitudes, nuestros gestos, y tratar de no lastimar a aquellos que apenas empiezan el caminar cristiano. Dice el Señor que más le valiera a alguien que hace tropezar a un pequeñito en la fe
atarse una piedra de molino de asno, dice, y lanzarse en el mar, no dice suicidarse. Más le valiera eso que hacer caer a alguien que apenas está iniciando. Dios nos libre de hacer tropezar a alguna persona neófita que está empezando a conocer de la fe. Pablo ejerce entonces un liderazgo tan pulcro, tan sano en el poder del Espíritu y por la llenura del Espíritu, que él tenía toda la autoridad y la boca a decir: imítenme y síganme. Ojalá un día nosotros podamos decir esas mismas palabras a un grupo pequeño, mediano o grande, pero que podamos decirle: síganme, no por lo que yo hago o yo soy, síganme por quien yo he creído, y síganme porque el camino de mi vida es camino de vida eterna, un camino trazado por el Señor. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Síganme porque yo sigo a Cristo. Eso es en síntesis, bien importante. Ahora volvemos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Fíjense que esto fue solo el verso 1. Ahora el verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Miren qué interesante esto. El líder alienta a aquellos que hacen el esfuerzo de obedecer y exhorta a los desobedientes a seguir el ejemplo de aquellos que obedecen. Muchos de los grandes dolores de cabeza de nuestra vida vienen porque no obedecemos. ¿Cuántas veces mi mamá pudo haberme dicho: te lo dije? Porque ella me decía: no, pero uno es necio, ¿verdad? Y no hace lo que uno quiere. Ese es el gran problema para un líder cuando hay mucha rebeldía en el corazón. Esta semana hablé con mi primo y me decía él: fíjate que estoy leyendo el Éxodo. Yo prediqué de eso hace un tiempo, le digo. Estoy leyendo, fíjate, me dijo, y voy en esa parte, y te lo quería comentar, me dice mi primo, en esa parte donde llega Moisés y se para con el pueblo frente al Mar Rojo, y la gente le empieza como a decir: ¿para qué nos trajiste aquí un camino sin salida? Y ahí viene Faraón y su ejército, y no habían tumbas en Egipto, pues allá nos hubieras dejado morir. Por lo menos hubiéramos sido enterrados. Pero mira aquí donde nos trajiste a morir a todos, y a nuestros hijitos y nuestros ganados. Y dice que Moisés le habló a Dios afligido. La palabra que usa la Biblia en Éxodo es: le clamó. ¿Y sabe qué le dijo a Dios? Se voy a parafrasear: ¿para qué me estás gritando? Diles que marchen. Allá había un mar. Eso es lo que había enfrente. Y Dios dijo: diles que marchen. Y tú le dices: extiende las manos, la vara. Cuando Moisés fue al Sinaí, se recuerdan que él estuvo frente a la zarza, y ahí en la zarza el Señor le habló, y ahí le dice a Dios: ¿qué tienes en tu mano? Y dijo: un pan. Lázaro, y se vuelve serpiente, ¿se recuerdan? Y Dios le indica cómo recogerlo, y luego eso lo vuelve a hacer él frente a Faraón. Ahora, él le dio un báculo de autoridad. Él le dio autoridad. Por eso le dice: extiende tu vara, levanta tus manos y ordena que se abra el mar, porque yo voy a estar ocupado llenando el corazón de los egipcios para que los sigan y se metan a ese callejón sin salida para ellos. Para ustedes es la salida, para mis enemigos es su tumba. Y ahí hay unas palabras bien lindas, porque le dice al pueblo: miren bien a esos enemigos, porque nunca más los van a volver a ver. Y lo que es camino de salvación para ustedes es camino de muerte para ellos, que según ellos vienen a matarlos. Pero fíjense que el líder debe tener comunión con Dios y recordarse lo que Dios le ha dicho con exactitud y obediencia. Pablo le está diciendo en el verso 2 a ellos: os alabo. Imagínense que Pablo viniera aquí, se parara y dijera: hermanos de Dios tu sanador, os alabo, porque ustedes hacen exactamente lo que yo enseño en las cartas que Dios me mandó a escribir. ¡Ah, qué hermoso sería!
oír de la boca de Pablo un osalao, iglesia. Porque la obediencia, aunque ustedes no me lo crean, es el secreto de un buen liderazgo. El que no sabe obedecer nunca va a poder mandar. Tiene que obedecer y ser súper obediente para que sea súper obedecido el día que mande. Pero se ha olvidado que cuando uno busca trabajo, busca de gerente, hermano. No busca de subalterno. Pero cuando le toque tener a alguien por encima, déle gloria a Dios. Porque es un aprendizaje. Y un día usted va a estar en liderazgo. ¿Se recuerda usted lo que hizo aquel hombre romano que le pidió favor a Jesús de su trabajador que estaba enfermo y que le dijo a Jesús: yo no soy digno de que tú entres en mi casa? Y no era que él no quisiera que Jesús entrara en su casa. Lo que sucedía era de que él sabía que para un judío entrar a la casa de un gentil, para la cultura, era un choque, era algo delicado, era algo que incomodaba a un maestro de la palabra. Entonces él le dijo: no necesito que entres, porque yo entiendo, por ser una persona que estoy bajo la autoridad de otros, que me ordenan y yo obedezco, y yo tengo gente bajo mi autoridad y yo les ordeno y ellos van y hacen. Les digo que vengan y vienen, porque yo ejerzo autoridad y yo entiendo que tú tienes la absoluta autoridad, porque tú eres Dios. Solo di la palabra y se va a curar mi empleado. Jesús se asombró. Grande es tu fe. No ha hallado fe como la tuya. Que se haga lo que tú quieres, como tú lo quieres, así que se haga. Estoy parafraseando al Señor. Pero note usted pues que alguien con liderazgo sabe que va a haber siempre quien lo mande y va a tener siempre a quien mandar. Ahora, importante, el líder no es simplemente el que manda, también es el que sirve. Un líder tiene que ser servicial, porque al ser servicial con las personas que están bajo su cuidado, porque ese es el verdadero concepto, no son esclavos de ese líder. En una iglesia, la iglesia no es esclava del pastor. En una iglesia, la iglesia es una responsabilidad del pastor, porque él tiene que cuidarla, alimentarla, orar por ella, estar para ella, servirla. El Señor dijo: ustedes me llaman Señor, le dijo a sus discípulos, ¿se recuerdan? Ustedes me llaman Señor y hacen bien porque yo soy el Señor, yo soy Dios. Pero si yo, el Señor, lo sirvo, ustedes tienen que servir. Una vez llegó un hombre con Moody y le dijo a ese gran siervo de Dios, era también un consiervo, y le dijo: ya no aguanto, hermano Moody, ya no aguanto. Qué iglesia más horrible la que estoy pastoreando. Mira qué gente más mala, esa gente, esa mi iglesia. Ya no quiero otro día más en esa iglesia, no aguanto esa iglesia. Entonces el hermano lo vio serio y le dijo: y dígame, hermano, ¿le han escupido la cara? No, tanto no han llegado. No me han escupido la cara. ¿Le han arrancado la barba, hermano? No, hermano, no me han arrancado la barba. ¿Le han escupido su cara? Entonces ahí comprendió. Porque al líder que seguimos, le dijo Moody, lo despreciaron, lo crucificaron, lo latigaron, le pusieron corona de espinas. Si a usted no le han hecho eso, dele gloria a Dios. Y sea un buen siervo de Dios y encárguese de su iglesia y deje de quejarse. Porque no dice la Biblia, aún no hemos llegado a sufrir hasta la sangre. Porque hay gente que ha tenido que derramar su vida y su sangre por un servicio a Dios. A nosotros no nos ha tocado eso todavía. Y ojalá no nos toque. Pero llegado el momento, si llegara a tocar, si es un verdadero liderazgo el que seguimos, vamos a seguir, hermanos. Aunque nos toque enfrentar lo que sea. Cuando hay un verdadero liderazgo, uno va y no duda. Porque hay un verdadero liderazgo. La Biblia dice que si la trompeta da señal incierta, el ejército no va a saber qué hacer. Porque los ejércitos los movían con señales de trompeta. Ahora, si la señal dada no era entendible, iban a perder la batalla. El líder tiene que saber dar las señales correctas y las órdenes en punto y correctas, para que entonces la gente lo siga. Alabo, dice este hermano, a sus hermanos. Alabo la actitud obediente de ustedes. En esta sección, la preocupación principal de Pablo
es la irreverencia en la adoración. Debemos leer esta parte tomando en cuenta la situación que se vivía en Corinto. Porque aquí, ahorita vamos a entrar a los versículos del 3 en adelante, si ustedes me acompañan, para ir agarrando un poco el contexto. Y vamos a hablar de esa situación que se vivía cultural en Corinto. Verso 3 del capítulo 11 de primera carta de los Corintios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Miren qué interesante. Hay un escalafón, hay una línea de mando, si se le puede llamar así. Y está diciendo aquí que los corintios necesitan entender que hay un liderazgo y hay una línea de mando que hay que respetar. Yo no soy ni machista ni feminista. Yo voy con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que me da el consejo para vivir, y trato de obedecerlo. Y aquí está diciendo de que el varón es cabeza de la mujer. Muchos han agarrado esto y otros versículos del apóstol Pablo los han agarrado hasta para decirle a las hermanas: ahí dice Pablo que la mujer calle y aprende en silencio, y no dejan hablar a las hermanas. Eso tampoco, no se trata de eso. Las hermanas pueden opinar, porque ya aprendimos que un líder entiende de que no es dueño de las personas, sino que simplemente guía a las personas hacia una meta. Ahora, en el verso 4 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Entienda, su cabeza, lo que está por encima de él. Porque ¿qué es Cristo de la iglesia? La cabeza. Y la iglesia, dice Pablo, que es el cuerpo, en otra analogía que él utiliza. Dice que la iglesia es como un cuerpo y que la cabeza es Cristo. Entonces dice que el varón que se tapa la cabeza con una mantilla y así adora o profetiza, afrenta su cabeza, porque no está entendiendo lo que Dios estableció. Pero sigamos leyendo, verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Verso 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del ¿qué? Varón. Vamos a parar aquí un momentito para ir ordenando las ideas. La mujer está bajo la autoridad del varón, y más adelante vamos a ver que dice que el varón no viene de la mujer, sino la mujer viene del varón. Hay un orden. No es que el hombre sea superior a la mujer, no está diciendo eso. Porque dice también la Biblia que para Dios no hay diferencia entre esclavo, libre, hombre, mujer, viejo, joven. En Dios no hay ese tipo de diferencias de género o de edad o qué sé yo, de sexo. Eso no es una cuestión que Dios va a ponernos a unos sobre de otros, no. Él está dando la autoridad al varón, porque el varón tiene que cuidar a la mujer. Porque ¿a quién le ordena el Señor a través de Pablo que ame a la esposa? Al varón. Pero busque donde diga que la esposa cuide o que ame al varón, no dice así. Porque la esposa fue creada para ser cuidada. Pero analice y va a ver usted que en los hogares, ¿quién manda? La mujer. Ese es el problema, hermanos. Ahora, ¿por qué sucede eso? Volvemos a caer, porque hay un mal liderazgo. Ojo, porque el líder no es el que impone, ya dijimos que no es así. El líder es el que camina y sin decir nada van todos atrás. Si usted es cabeza de su casa y usted es varón, ejerza su liderazgo. Que el primero que se hinche a orar sea usted. Que el primero que agarre la Biblia y lleve a la familia a los pies de Cristo sea usted. Que no tenga que hacer el esfuerzo. Mijo, y vamos a orar antes de salir.
Y lo digo con vergüenza, porque a veces es mi esposa la que tiene que decir, bien, oremos, no hemos orado. ¿Ahí qué estoy haciendo yo? Dando un pésimo ejemplo de liderazgo. ¿Cuántas esposas tienen que salir a enfrentar a los acreedores? Porque el esposo le dice, no, decirle que no estoy. Mi hijo, pero si ya te vio por la ventana. Yo no sé, no decirle que no estoy, ni decirle que no estoy. Yo de aquí no salgo. Ya apúrate. Y tiene que salir. Dice que, ay, usted no quiere salir. No puede venir otro día. Y ella tiene que ver qué hace. Dice la Biblia que el hombre que no provee para su casa es peor que un impío. Si usted tiene que proveerle el sustento a su familia, hágalo contento. Pero si le van a ir a pedir lo del pan y usted ruge como león porque ahora te tiene que sacar 10 quetzales para el pan, hermano, usted está pecando. Y usted es peor que un impío porque no le quiere dar a su familia lo que usted está en obligación de darle a su familia. Cuando su esposa necesite algo, haga lo que sea para tratar de proveer a su esposa la seguridad. Porque ¿qué busca la mujer en un hombre cuando se quiere casar? Busca seguridad, hermanos. Una mujer, hablo en lo general, pues hay casos y cosas de nuestra Chapinlandia, ¿verdad? Pero en la generalidad una mujer busca en un hombre seguridad, algo firme, sólido. Tuve la oportunidad de estar en un evento en donde un esposo celebraba 25 años de casado. Ese hombre me hizo llorar y me hizo ver mi vida y reflexionar en mi corazón. Él ha tenido y ha atravesado muchos problemas de salud, familiares, de todo tipo, pero es un siervo de Dios, un hombre entregado a Dios. Y se paró frente a su esposa y le dijo unas palabras tan llenas de verdad y de amor. Le dijo, yo te he cuidado 25 años y le pido a Dios me dé vida para cuidarte los que sean necesarios mientras Él viene por nosotros o vamos hacia Él. Pero te sigo amando como el primer día. Y le dijo unas palabras que yo creo que, pero ni en una boda he oído yo palabras de un esposo hacia la esposa como esas palabras llenas de tanta ternura, de tanta sinceridad, de tanta fortaleza. Mire, de verdad ese tipo era un hombre de verdad. Porque yo sé por lo que él ha tenido que pasar, conozco desgraciadamente cosas que les han sucedido y sé que la cosa no ha sido fácil para él. Y sabe una cosa, su nieta, un angelito que él tiene ahí en su vida, chiquita, que la abrieron desde aquí hasta abajo y le hicieron de recién nacidita operaciones en el corazón porque se iba a morir. Es un milagro, esa niña es un milagro. Y esa niña agarró el micrófono y le dijo, abuelito, te amo con todas mis fuerzas de mi corazón. Una niñita. Tú sos mi héroe. Haga bien. Yo de verdad tenía un nudo en la garganta y le dije, Dios, concédeme ser la mitad de hombre que es este. Porque un líder, hermano, es aquel que va a dar la cara, que no anda poniendo a la mujer para que ella vaya a dar. Hermano, eso no debe ser así. Cuando me casé con mi esposa, no me dejará mentir, está aquí sentada. Hubo una situación en donde ella tenía que arreglar un asunto de una deuda. Mi esposa fue engañada y al final pues tuvo que perder la garantía o lo que dejó ella de garantía. Y esta persona pues llegó a ver porque era amigo de ella y fue una cosa bien incómoda. Y el punto es que el día que él llegó ya teníamos poco tiempo de casados. Y cuando él llegó ella iba a pedir, ¿a dónde vas? Es que ya vino, te quedas aquí. Ese no es tu problema, ahora es mío. Tú ya no te mueves sola. Quédate aquí, No, me dijo, es que le voy a... No, te quedas aquí, Y se quedó. Y yo salí a hablar con el Señor. Y yo le dije a él, si todavía debíamos algo más, yo estaba dispuesto a pagar lo que hubiera que pagar. Que mi esposa no estaba sola y ahora me tenía a mí, no era un hombre rico, pero que de alguna manera yo le prometía a él pagarle si él decía que era más. Que él solo, dígame cuánto es, le dije, lo que sea yo lo voy a pagar. Y se me quedó viendo. Yo estaba, hermanos, yo tenía 21 años. Estaba en pañales todavía. Y llegué a decirle, mire,
Ella no, porque me dijo, y ella no va a salir. Que ahora la cosa es conmigo. Para lo que sea, es conmigo la cosa. Ella ahora tiene un esposo y soy yo. Se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo me alegra, me dijo, que haya encontrado a alguien como usted? No es nada, mires, yo lamento, me dijo, pero yo le di a ella la cantidad y me voy a quedar con lo que ella me dejó. Y yo, ¿queda satisfecho con eso? ¿Quiere usted algo más? Le dije, no, con ella viene una gran amistad, le agradezco mucho, entonces estamos bien. Sí, me dijo, estamos re bien. Yo le voy a decir a ella cómo le agradezco que haya venido. Me dijo, cómo me alegra, me dijo, que encontrar a alguien como usted. Se subió en su carro y se fue. Porque, hermanos, yo no me casé para que mi esposa pusiera la cara, hermano. Hay muchos esposos que dejan a la pobre esposa poner la cara, organizar las cosas, hacerlas. Eso no debe ser así. Ese es un mal ejemplo, un pésimo ejemplo. Después nuestros hijos no se quieren casar. ¿Sí? Porque no quieren revivir y volver a pasar por lo que han visto pasar a otros. Tienen horror al compromiso, porque no ha habido un liderazgo que les muestre lo maravilloso del compromiso. Solo saben lo feo del compromiso, pero no lo maravilloso del compromiso. Es como cuando una persona tiene un vicio, por ejemplo, como el de fumar, que yo lo tenía y me costó, mire hermano, solo hasta que Dios hizo un milagro. Yo dejé de fumar porque no podía dejar de fumar. Intenté 1000 cosas y nunca pude dejar de fumar, porque empecé a fumar a los 11 años. Y el día que conocí a mi esposa, ese día, Dios mío, me apagó el switch. Sin darme cuenta, sin hacer ya nada. Ese día que conocí a la que es ahora mi esposa, ese día yo dejé de fumar. Y era cristiano, adoraba a Dios y estaba en la iglesia, pero fumaba. No podía dejar de fumar. Pero ¿sabe qué? Todos me decían lo malo que era fumar. Pero nunca se acercó alguien a decirme lo maravilloso que era vivir sin tener que fumar. Un líder es el que sabe apuntar esas cosas en la vida y en el corazón de los demás. En el hogar, hermanos, va a cambiar la situación cuando tomemos el lugar que nos corresponde y cuando la hermana deje ya de estar mandando, cuando entienda que el que manda es el esposo y que ella no se mueve sola, ella tiene una persona a la que le debe respeto. No obediencia absoluta de que fírmese y hágase para allá y póngase para allá, hágalo, y cierra y póngase. No, ese no es un líder, ese es un mamarracho. Un líder es el que respeta, el que da amor, el que siembra y cuando cosecha, cosecha abundante porque preparó bien su tierra para sembrar. Y la esposa vive feliz. Mire, cuando pueda leer a Cantar de los Cantares. Y mire todo lo que dice ahí de la relación entre la tsunamita y el rey Salomón. Porque es bien importante ver esa figura. Dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Qué triste cuando en el corazón de un esposo está primero su interés, su orgullo, su varonilidad, su qué sé yo, pongan el nombre que quieran. Cuando el yo es el que prevalece por encima de los demás. Cuando uno se casa, hermanos, ya no haga que eso, es que tengo derecho a ser feliz yo también. Esas mujeres dicen, es que yo tengo derecho a divertirme, me casé muy joven y ya no viví, tengo derecho a vivir. ¿Quién dice que está viviendo? Desperdiciando la vida. Nada que derecho. El que da la acción, ¿qué decían las abuelitas? Que el derecho. Cuando ya vienen los hijos, hermanos, uno tiene que hacerse cargo de sus hijos. Ya nada que, es que yo tengo derecho a comprarme una camisa, yo tengo derecho a gastarme mi dinero, algo que yo me regale y me compre. Hermano, ese derecho lo perdió el primer puñé que tuvo en su vida. ¿Sí? Si se metió a tener y ¿sabe qué? Esos que dicen, es que ¿por qué me diste esta cruz, Señor? No, hombre, Dios no le dio nada y usted fue el que fue, mire, felizote a buscar esa cruz. Ahora aguántesela. ¿Sí? ¿Por qué le va a decir usted a Dios? Es que ¿por qué no te apiadas de mí, Señor? Mira. No. Hermano, crezca, madure, obedezca. Y entonces va a poder usted gobernar y mandar a los que tiene que gobernar y mandar. Está viendo un programa donde a unos niños de 12 años agarraron un güirito negrito de 12 años con una pistola en la escuela.
Y lo expulsaron de esa escuela, y en todos los Estados Unidos no puede ocupar ningún pupitre en ninguna escuela. Fue expulsado de por vida de las escuelas públicas. Y las mamás desesperadas entran a ese programa en donde llevan a estos niños a una cárcel. Iban niñas y niños. Y los entrevistan antes de ir a la cárcel y después de convivir con los presos en la cárcel. Yo miré ese programa, pero ¿sabe qué vi? Niños sin un líder al cual seguir. Porque resulta que el líder de nuestros hijos es una plasma que está colgada o que está en un mueble, y esa plasma los educa, los enseña, esa plasma los entretiene, los apicucha, los ama, los hace sentir campeones, los hace sentir grandes, cuando ese trabajo nos corresponde a nosotros. Porque ahí están las mamás diciendo, no sé qué hacer, es que yo la amo más que a mi vida. Si la amara más que a su vida, lo hubiera somatado desde el primer berrinche. Es que sí, desde el primer, ahí. Y hermano, Dios le dio cincho. Porque dicen los psicólogos que no lo da con la mano. Busque el cincho, una buena paleta del mercado central. Tampoco voy a comprar un remo, ¿va? Pero por lo menos una de esas paletas así, buenas, de olla grande. Mire, un par de paletazos que hasta se le vaya el resuello al muchachito. Pero mire, las nalguitas se van a poner moraditas unos días, pero ese muchachito se va a enderezar desde chiquito. Pero hermanos, después nos ponemos a hacer oraciones injustas y a preguntar por qué. ¿Sabe que esos niños los meten a esa cárcel y les dicen los presos unas cosas y los retan? Y hubo uno como de 17 años, ¿sí? Que vendía marihuana, y hasta dice ahí que él vendía marihuana. De eso vive y gana mucho dinero vendiendo marihuana. 17 años. Y entró ahí y salió, y sí se asustó, pero no dio el brazo a torcer y sigue vendiendo marihuana. Ahora los otros, los más chiquitos, cambiaron. Muchos de ellos cambiaron, porque después que los presos los asustan y les gritan y les dicen que cuando entren ahí los van a hacer pedazos, que los van a, híjole, hacer unas barbaridades, y se les dejan ir y los tienen, pero aquella cosa que hasta da como nervios, así de uno que está oyendo los gritos de los presos, y todos tatuados y todos horribles los presos. Los presos después les dicen, yo era como tú y nunca voy a salir de aquí. Aquí voy a vivir hasta el último día. No tengo un celular, no tengo dinero, no tengo tarjeta de crédito, no puedo ir a donde yo quiero, no puedo comer lo que quiero, no puedo dormir lo que a mí me da la gana. Aquí lo único que yo puedo hacer sin pedir permiso es respirar. De ahí todo lo demás a mí me dicen a qué horas, cuándo y cómo. Tú no eres para este lugar. Y si vienes aquí, yo te voy a matar. Esos güiros lloran. Increíble, un preso al final conmueve el corazón de un niño maleducado. Mire, cuando haya maleducaciones en sus hijos, corríjalas. ¿Hasta cuándo va a empezar a corregir? Una mamá le dijo a un psicólogo, mire doctor, ¿y a qué edad es bueno darle un su paletacito al nene? ¿Cuántos años tiene el nene? 12. Ya perdió 12 años de la vida del nene, señor. Vaya otro más aventurado, dijo, ¿y cuándo le debo de empezar a hablar de sexo a mis hijos? 20 años antes de que nazcan. Porque ¿sabe qué? Nunca nos preparamos para ejercer el liderazgo. Esta tierra es para que nosotros aprendamos a ejercer un liderazgo. Mire, hermano, vi algo muy bonito el otro día con Betty. Decía un hermano que predica en la tele, bien bonito, decía el hermano, que en el cielo ocurrió lo que ocurrió en la rebeldía de los ángeles y el diablo, porque Dios nunca va a crear autómatas. Y él pone un ejemplo que me gustó. Levanta un perrito de estos que son robots, bien lindo el perrito, dice, mire qué lindo, pero este robot nunca me va a poder corresponder mi cariño ni mi afecto, nunca me va a obedecer. Él va a aparentar que le gusto y que le agrado porque hay un programa que le dice a él cómo engañar mi corazón, pero simplemente es una máquina sin sentimientos. Y luego viene y carga un perrito y dice, este animalito, y el perrito lo empieza a lamer, dice, corresponde a mi cariño y al amor y al afecto y al cuidado y a la autoridad que yo ejerza sobre él, y lo puedo entrenar, lo puedo amar y él me va a devolver amor. Dios no hizo autómatas, no hizo robots.
Dios hizo seres con capacidad como nosotros, que somos los únicos de esta creación en la tierra, con la capacidad de razonar, de elegir. Por eso estamos aquí, para que al llegar allá arriba, como esos que fueron llevados a la cárcel y los horrorizaron los presos, cuando lleguemos allá arriba digamos que yo al infierno no voy. Yo aquí en el cielo, Señor, y hasta la eternidad contigo. ¿Qué va a querer uno, hermano? Andar en la carnota otra vez allá arriba, ya no. Y no porque no pueda, sino porque usted ya no va a querer eso. Va a disfrutar el deleite eterno, va a disfrutar la presencia de Dios, va a disfrutar el goce eterno. A tal medida, va a ser tanta la felicidad que no la va a querer perder. Y sí nos vamos a acordar de todo lo que vivimos aquí. Por eso la Biblia dice, y los libros fueron abiertos, porque allá en el cielo algún aventado va a decir, ya ni me acuerdo de allá de la tierra, a decir, no se acuerda que están los libros, mire, pero es usted, aquí está su vida, palabra por palabra, cada segundo de su existencia, aquí está, mire. Y va a decir, no, ay, sí, yo no debería estar aquí, debería estar allá abajo con los demás, pero por haber creído, Señor, sigo creyendo. Mire, hermano, ahí es donde uno entiende por qué la Biblia dice que al llegar al cielo vamos a recibir coronas. ¿Sabe para qué son? Para decirle a Jesús en su trono, Jesús, yo me gané esta corona y te la quiero dejar a tus pies porque es para ti, Señor. Yo no hubiera logrado nada si no hubiera sido por ti, Jesús. Gracias por tenerme tanta paciencia, tanto perdón. Gracias por cada cosa que hiciste por mí, de guardarme, de protegerme. Hermano, de cuántas cosas nos libra diariamente el Señor y no le agradecemos. Somos malcriados y desobedientes. En Deuteronomio dice Dios, hablando Dios de su pueblo, dice, ¿quién viera que tuvieran tal corazón? Dice Deuteronomio 25, creo, que me amaran y me obedecieran e hicieran lo que yo les digo. Dios estableció normas y reglas. No era que el taparse la cabeza o destaparse la cabeza fuera algo trascendente, pero entienda algo. Dios le dice a la mujer que no se descubra porque sabe qué pasa. Si el hombre se cubría, estaba diciendo que él no tenía cabeza, que él se bastaba por sí solo. Ahora, cuando Adán y Eva comieron del árbol que no debían comer, de la ciencia del bien y del mal, ¿qué fue lo primero que intentaron hacer cuando vieron que Dios venía? Taparse. El hombre dice que hizo delantales con hojas. ¿Sabe qué es eso? La primera religión que existió. Porque la religión eso hace. Hojas de parra que cuando se secan se desbaratan y nos dejan desnudos otra vez expuestos. Eso hace la religiosidad. Pero dice que Dios tuvo que matar animales que no tenían que haber muerto para hacernos trajes y cubrirnos. Figura de que Cristo iba a morir en la cruz y a tomar nuestro lugar, porque en vez de matar esos animales ya va a haber matado a Adán y a Eva. Pero Dios los amaba y ellos no se dieron cuenta de ese amor. Así vivimos sin darnos cuenta del gran amor que Dios nos tiene. Y entonces, si usted nota, dice que el hombre no se debe cubrir porque su cobertura es Dios. O sea, la simbología, lo que implicaba era lo delicado. Y la mujer que se destapaba, porque las mujeres griegas no tenían la costumbre de las mujeres judías que en la sinagoga se tapaban la cabeza con mantillas. Porque eso era un símbolo de que estaba sujeta a un varón. Y había un varón que era su autoridad. Entonces, una mujer sin cobertura dentro de una reunión, adorando y profetizando, sin una cobertura en la cabeza, que eso lo hacían las mujeres griegas, era mal visto y era tropezadero. Porque entonces viene el apóstol y les dice, bueno, entonces rápense. Pero como seguro no se iban a rapar, pues pónganse la mantilla. ¿Qué es más fácil? ¿Raparse? Ponerse una mantilla cuando van a adorar y van a orar. ¿Por qué? ¿Porque ponerse la mantilla las hace más santas? No. Porque ponerse la mantilla evita que otros tropiecen y dejen de venir a recibir a Cristo. Como lo que aprendimos de la comida. Si usted va a comer, usted no diga nada, ore y coma, dice Pablo. Pero si un hermano que va con usted le dice, esto fue sacrificado a los ídolos, ya no come. No porque usted no pueda comer, sino porque no quiere usted hacer tropezar a ese que solo se anda fijando. Entonces absténgase. Preferible que le truene la tripa, pero que este madure y crezca y aprenda que lo que hizo está mal,
¿Me estoy explicando? Si se va a tapar la hermana la cabeza en la iglesia de Corinto, lo va a hacer porque no quiere hacer tropezar a las que son de la costumbre judía. Porque una mujer que no se cubría era una mujer sin autoridad. Ese era el mensaje que se daba. ¿Sabe que ahora hay una profesión universitaria que es una persona que se encarga de la imagen pública? Y estas personas son profesionales y asesoran a presidentes, a ministros o altos funcionarios para que sepan cómo vestir, cómo pararse, cómo hablar, cómo dar un discurso, cómo comportarse. Estas personas son expertas en imagen pública. Y no porque nosotros aquí vamos a promover la hipocresía, no. Porque está diciendo el apóstol, haga lo que va a hacer entendiendo que usted no puede ser tropiezo para otro en su iglesia. Y si en su iglesia se tapan la cabeza, tápese. Tápese. Ahora, actualmente, las hermanas que vienen aquí no son hebreas ni judías, ¿verdad? Nuestra cultura es otra, nuestro país es otro, crecimos bajo otras normas de conducta. Ahora, entiende por qué Pablo en esta ocasión tuvo que dar una orden y dice, pero bien, la gente dice, no, en la iglesia se tiene que taper y la que no se tape se irá al infierno. Y que, mira hermano, eso también ya es fariseísmo. Aquí la que quiere usar mantilla, que la use, pero no esté juzgando a la que no se pone. Y la que no se pone mantilla, deje de estar juzgando a la que se pone. Es lo mismo la comida, lo que dijo Pablo en Corinto. No juzguéis para no ser juzgados, dice Mateo 7. Entonces a lo que voy es que debe haber autoridad. O sea, el mensaje era, mujeres que no tienen la costumbre como las de Israel, entiendan algo. Hay una cosa que sí tiene que haber en la iglesia: sujeción. Esa es una palabra clave para que funcione cualquier cosa. Empresa, hogar, iglesia. Va a funcionar cuando hay sujeción. Cuando las personas entienden la posición y lo que les toca hacer y dónde los puso Dios. Y no protestan. No alegan, sino están contentos de ocupar un lugar en la casa del Señor. Lo importante al final de cuentas es que Dios nos ama a todos y murió por todos, y para Él todos somos iguales. Qué importante entonces saber que yo soy líder no para... O sea, entienda, usted es líder, no dueño. Porque el dueño de nosotros se llama Dios. Amén. Él es nuestro dueño, Él sí es dueño. Y nos puede dar órdenes y nosotros las obedecemos. Pero usted es un líder, usted es un responsable de aquellas personas que están bajo su liderazgo. Bonito, ¿verdad? Y no hemos logrado terminar y ya se me fue el tiempo. Aquí nos vamos a quedar y yo le pido a Dios que sigamos el otro miércoles, y cuando terminemos esta carta hay un material precioso que vamos a empezar a compartir. Ya el pastor me lo trajo. Creo que va a ser como un entremés antes de empezar la segunda carta. Vamos a dar ese material, un material hermoso. Yo creo que va a ser de mucha edificación para nosotros. Es acerca de las 12 puertas. En Israel el muro tenía 12 puertas. Y en la ciudad santa de Dios también así va a ser. La nueva Jerusalén tiene 12 puertas que dice que son perlas gigantes. Hoy vamos a dar una enseñanza con el nombre de cada puerta. Está bien bonito. Entonces, vamos a orar. Y yo le pido a Dios que sigamos con esto del liderazgo y entendiendo lo que el Señor quiere revelar para la bendición de la iglesia. Señor, te doy gracias de todo mi corazón, porque tú estás revelando tu verdad a nuestra vida, a cada uno de nosotros. Estás revelando tu poder y estás revelando, Señor, cuánto amor tienes para nosotros. Gracias por enseñarnos a obedecer no a una religión, sino a obedecer la línea de mando correcta, la que nos traza la Biblia. Señor, tú eres el Padre, el Dios Todopoderoso, luego viene nuestro amado Jesús, y luego estamos nosotros los varones, luego están las mujeres, luego vienen los hijos. Señor, ayúdanos a ocupar nuestro lugar y a ejercer nuestro liderazgo con sabiduría. Padre, yo te pido que entendamos lo que la Biblia enseña y que obremos con todo el corazón para vivir un evangelio de verdad, Señor, para vivir para Cristo, que nuestra vida sea Cristo y la razón de todo lo que hacemos sea Cristo. Así como dice Juan en su evangelio, que todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin Él nada de lo que existe habría existido, porque por Él existe todo. Padre, gracias que nosotros podamos entender eso y podamos vivir para obedecer
y para ser obedientes a ti, ser sumisos a ti, ser entregados a ti con todo el corazón. Bendigo, Señor, a mis hermanos y te pido que bendigas también los diezmos y las ofrendas que ellos traen y que, Señor, no falte el alimento en tu casa. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de bondad, un Dios de poder y nos enseñas a ser fieles a ti con el diezmo y la ofrenda. Y gracias porque estás con nosotros siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.